referimos con ente, creado pues por un acto voluntario. Es decir, las sociedades no se crean por inercia. Las sociedades se crean por actos voluntarios, vale decir, por actos que tienen que ver con la decisión del ser humano. Y en este caso, al ser sociedades, por aquellos interesados en algún propósito. Pero este propósito siempre va a tener o siempre va a ser el de obtener ganancias, el de tener un fin enteramente lucrativo. Por eso es que en las sociedades comerciales los socios se comprometen a poner un patrimonio, es decir, ellos van a poner una base, a eso le vamos a llamar patrimonio, y lo que se junta va a ser un patrimonio común. Este patrimonio va a estar compuesto sea por dinero, sea por bienes, sea por industria, sea por la mano de obra, en fin, ya iremos desglosando. Pero si yo pongo algo, si yo pongo una herramienta, pues estoy haciéndolo con la intención de participar, obviamente, en las ganancias, ¿cierto? Por lo tanto, las características fundamentales y constitutivas de una sociedad deben ser ese patrimonio común, deben ser la participación de los socios en las ganancias y hay que distinguir por ello las sociedades, ¿no? Hay sociedades, sin embargo, jóvenes, que pueden perseguir un fin común, pero no necesariamente persiguen el fin de lucro. Por eso vamos a separar estas dos palabras, sociedades y comercial. Cuando hablamos de sociedad, pues vamos a entender cualquier agrupación, ustedes ya lo han dicho, ¿no? Una reunión de personas, sean naturales o sean jurídicas. Pero esta reunión, esta unión que hay de estas personas, puede tener o va a tener siempre un fin común. Y este fin común puede llegar a ser también la cooperación entre sus integrantes. A esto nosotros le llamamos una sociedad de tipo civil. Entonces, la sociedad civil no deja de ser una reunión de personas como la sociedad comercial. La diferencia principal va a estar en que la sociedad comercial persigue lucro y la sociedad civil persigue la cooperación entre sus miembros. Bien, ¿qué dice ahora el concepto? ¿Qué nos dice el concepto acá? El concepto aquí nos dice que una sociedad mercantil, o también llamada sociedad comercial, aquí ya estamos hablando en un sentido técnico-jurídico, ¿no? Es un contrato consensual y bilateral. Ahora, quiero escucharlos. ¿Qué significa contrato? ¿Qué es un contrato? Yo licenciado, A ver, Vanessa. Es un acuerdo entre dos o más personas que lo hacen voluntariamente, ¿no? Ya, está bien. Está bien. Licenciada. Adelante, Varinia. También el acuerdo incluye consecuencias, podría ser, y que resume parámetros o limitaciones para ambas partes. Ya, bueno, es un sentido un poquito más jurídico, está bien. A ver, cuando hablamos de contrato, estamos hablando de un acuerdo de voluntades. Porque si no hay voluntad de ambas partes, no es un contrato. Por eso, a eso se llama un contrato consensual, porque estamos dando nuestro consentimiento. Al presentar la voluntad, otorgamos también nuestro consentimiento. Eso quiere decir un contrato consensual. Ahora,
¿Por qué es un contrato bilateral? Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Sara y es bilateral porque involucra a dos partes o más. No. Eso nos diría la lógica, digamos, ¿no? Pero no es así. A ver, Buenos días, Diego licenciada. Ernesto, ¿Puedo participar? un minutito. Ahí está. Vamos con Diego Ernesto. Diego Ernesto Segarra será, o no sé qué. Bueno, Gabriela Uribe. Vamos con Gustavo Silerico. Ok, vamos, participa, niña. Disculpar. No, no Yo, te preocupes. que es bilateral porque ambas obtienen un beneficio. No. Licenciada, Licenciada, buen día. A ver, porque Fabiola. tienen obligaciones y derechos. Muy bien. Soy Anaí Vila y Dime, es Anaí. porque generan obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes. Ya, está bien, pero vamos a aclarar tu lectura. Quiere decir bilateral, jóvenes. Todos los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales. Cuando decimos bilaterales es porque generan derechos y obligaciones para ambas partes. Y es unilateral cuando solo uno o tiene derechos o tiene obligaciones. Por lo tanto, aquí estamos hablando ya de un contrato, primero consensual, es decir, voluntario enteramente al entregar su consentimiento, y es bilateral porque ambas partes van a tener derechos y van a tener obligaciones. Ya entendiendo eso, nos dice que ese contrato es aquel por el que dos o más personas, tenemos, pueden ser 100, 200, 1000, no sé, aportan capital para dedicarse a actividades comerciales, pero con un objeto de lucro. ¿Qué nos dice nuestro Código de Comercio? Ustedes ya pueden ir revisando. El artículo 125 nos da ese concepto que está ahí. Es una sociedad comercial, es la agrupación mediante contrato. ¿Se dan cuenta? No nos define, como lo estamos haciendo un poco más arriba. Simplemente ya nos advierte que esa sociedad debe ser llamada sociedad mediante un contrato. Si no existe un contrato, entonces no es sociedad. Y bueno, ahí dice, para un fin común que va a ser obtener ganancia y repartirse los beneficios, pero también soportar las pérdidas, porque no siempre hay que pensar en ganar y ganar. A veces también hay que pensar en cómo se va a perder. Finalmente, esta sociedad comercial también se apoya en el Código Civil, que les había dicho que es aquel que nos rige en todas nuestras actividades, porque en este Código Civil dice, también nosotros tenemos sociedades, es decir, los seres humanos formamos sociedades. Y las sociedades civiles, jóvenes, para el Código Civil, pues nos van a decir que son diferentes porque no persiguen dinero, es lucro, solamente la cooperación entre las personas. Bien, pero tenemos que aclarar un poco más este tema de lo que son las sociedades civiles. Y vamos a hacer una diferencia. Vamos a hacer una diferencia, ¿ya? Escuchen bien, ¿qué son las sociedades civiles? Las sociedades comerciales deben estar registradas
o deben estar contempladas más bien en nuestro código de comercio. Es decir, hay una normativa específica que regule a estas sociedades comerciales. En cambio, las sociedades civiles, pues son aquellas que están regidas por el Código Civil. Entonces, cada una tiene su normativa para funcionar. Pero podemos decir que las sociedades civiles pueden constituirse con un simple documento privado. Ojo, aquí no estamos diciendo contrato. En cambio, en las sociedades comerciales no puede haber un simple documento. Tiene que haber un contrato consensual y bilateral. No se olvide. Las sociedades civiles pueden formarse mediante un simple documento privado. Las sociedades civiles no necesitan, es decir, no requieren de publicidad. Sin embargo, las sociedades comerciales, pues cuanto más tengan publicidad, adquieren fama comercial, pero además para tener esa publicidad, deben inscribirse obligatoriamente en el registro de comercio. Estas sociedades comerciales que no cumplan con esos requisitos legales, jóvenes, pues en algún momento van a ser consideradas como sociedades civiles y no van a tener la protección del Código de Comercio ni los beneficios que pueda prestar todo lo que significa comercio en cuanto a las sociedades. Otra diferencia, las sociedades civiles no están obligadas a llevar los libros comerciales, es decir, los libros de contabilidad que conocemos, porque las comerciales sí, ya que deben permanentemente ser revisados, controlados, sellados, etc. En cambio, las sociedades civiles no están obligados, no tienen esa fuerza probatoria los libros comerciales o de contabilidad para poder reclamar algún derecho o algo. Por ejemplo, otra diferencia, para la sociedad comercial se exige que los actores, los gestores, los administradores, pues también tienen requisitos que cumplir, ¿no? Con un poder, además de los requisitos que ellos deben tener para ejercer la profesión o la actividad de administrador o factor. En fin, hay varias diferencias, jóvenes, entre una sociedad comercial y una sociedad civil. La fundamental es esa, ¿no? Que unas persiguen el lucro comercial y las otras solo la cooperación entre sus asociados. Bien, ahora, antes de pasar a todas estas clasificaciones que hay de las sociedades que nos va a dar nuestro Código de Comercio, quisiera escucharlos, quisiera que me den ejemplos de sociedades civiles. Licenciada. Adelante, mi amigo. Como sociedades civiles se podría considerar el comercio informal, digamos, no sé, las vendedoras de un mercado, por ejemplo. No, porque ellas generalmente persiguen el lucro. Por lo tanto, están dentro de hoy por hoy existe una nueva normativa, ¿no? Ellas tienen su federación, tienen su sindicato, etc. Ya es un poco más con personería jurídica, por lo tanto, se las contemplaría como, no como sociedades civiles, sino como entes de comercio, que son diferentes porque no están dentro de la tipificación que da nuestro código, y eso lo vamos a ver posteriormente, porque eso tiene que ver con las OTBs, tiene que ver con las obligaciones de los municipios, etc. ¿Ya? Gracias por preguntar, pero eso lo vamos a tocar un poco más adelante.
Licenciada, Ah, las organizaciones escolares privadas podría ser. Ya, muy bien, aunque pueden entrar a una CRL dependiendo. los clubes Licenciada. deportivos, licenciada. Habría que decir tal sociedad. A ver, Oscar Márquez, no sé si estabas hablando. Sí, licenciada. También puede ser considerado una sociedad civil, lo que son la Confederación de Pueblos Indígenas. Claro que sí, por supuesto. Ese tipo de sociedades son las sociedades civiles. También puede ser instituciones, Adelante, sí. instituciones de beneficencia como fundaciones o algún club deportivo. Por supuesto. Todas esas corresponden a las sociedades civiles. Bien, creo que queda entendido. A ver, a una sociedad comercial. Medrano Coro. Buenos días. Una sociedad comercial para mí podría ser, a ver, la empresa Mi Coca-Cola. La Coca-Cola, jeje, Por porque supuesto. tiene ese fin de lucro. Tenemos muchísimas, ¿no? Para poder decir. Bien. Ahora vamos a avanzar un poco en los tipos de sociedades, es decir, una clasificación de las sociedades, y aquí entraríamos a ver las sociedades de personas o capitales. Ahora, pero estamos hablando exclusivamente ya de las sociedades comerciales. Estas sociedades se van a dividir en dos: sociedades de personas o sociedades de capitales. Cuando decimos sociedades de personas, estamos hablando de que va a primar en ellas un denominador común que va a venir a ser la confianza. Vale decir que al reunirse, al juntarse los socios, al conformar una sociedad, debe haber pues amistad, debe haber parentesco, pero en resumen debe haber confianza. ¿Por qué? Porque interesa más la persona que el capital. Por eso se denominan sociedades de personas. Me interesa quién va a ser mi socio. Ustedes no, si eligieran un socio en sus intereses, digamos, de una pequeña sociedad de unas 3 personas, ¿buscarían en la calle al socio? ¿Confiarían en cualquier vecino que pasa a la calle? No, licenciada. ¿No es cierto que no? Siempre uno ve a una amiga o a alguien, a ver qué podemos hacer, ¿no es cierto? Algún emprendimiento. Entonces, lo que vayas a formar va a estar dentro de lo que son las sociedades de personas. Es decir, interesa la integridad de las personas. Lo contrario sucede con las sociedades de capitales, es decir, estas sociedades de capitales o de capital están caracterizadas por la importancia que le dan al dinero, si quieren, ¿ya? Si yo voy a vender, por ejemplo, a Cotel, ¿qué le interesa? Le interesa vender acciones telefónicas, ¿no es cierto? O a Viva, o a Tigo, qué sé yo. Ellos no te están preguntando si eres narcotraficante, si eres un asesino, violador. No les interesa, a ellos les interesa vender y ya. Esas son las sociedades de capital. Es decir, les interesa solamente que les proporcionen el lucro o el dinero. En cambio,
en las sociedades de personas, les interesa pues conformar sociedades donde todos se conozcan y donde prevalezca la confianza. Bueno, dentro de estas también tenemos las personalísticas y las colectivistas, ¿no? Las personalísticas, ya un poco más reducido todavía, generalmente se van a las personas bien conocidas, siempre, casi siempre del ente o del entorno familiar, con las que ustedes pueden compartir comida, compartir penas, alegrías, etc. Aquí están las sociedades colectivistas, por ejemplo, que asumen riesgos grandes cuando les toca perder o les toca responder por alguna obligación. Entonces, estas sociedades, al ser enteramente personalistas, pues necesitan basarse plenamente en lo que significa la confianza. También existen aquellas que están relacionadas con las de capital, que es la responsabilidad de los aportantes, ¿no? Cuando yo hablo de responsabilidad, estoy hablando qué obligaciones tengo como socio. Y las obligaciones van a ser, pues, frente a terceros, por supuesto, como dice aquí, van a ser limitadas o ilimitadas. Pueden ser también o van a llegar a ser mancomunadas y vamos a tener también las solidarias, ¿ya? Entonces, para hablar de las responsabilidades frente a terceros, vamos a hablar de los tipos de responsabilidades que se tienen. Antes de entrar a los tipos de sociedades que nos brinda nuestro código, jóvenes, tenemos que aclarar un poco lo que significa, antes de entrar a lo que significa, a lo que es un documento, un documento de constitución de sociedad. Antes de eso, tenemos que conocer perfectamente qué significa, por ejemplo, los aportes. ¿Qué significan los aportes? Bueno, no es difícil imaginarse que el aporte es toda utilidad en dinero o avaluable en dinero. A ver, ¿a qué me refiero? Yo puedo aportar a la sociedad con mi casa, por ejemplo. Y esta casa puede servirnos de el domicilio para elaborar, para hacer, para realizar nuestro negocio, nuestro comercio. No estoy dando dinero efectivo, pero estoy dando un elemento que puede ser avaluable en dinero. A ver, ¿cuánto pagaríamos el alquiler? Pagaríamos, qué sé yo, 5,000 bolivianos por una casa. Perfecto. Entonces, ese es mi aporte, porque yo estoy dando una casa. Entonces, entre más menos, estoy logrando pagar una parte de capital, pero de una manera avaluable en dinero. O puedo prestar mi maquinaria, o puedo prestar mi conocimiento exclusivamente, puedo prestar mi trabajo. Todo eso se puede evaluar en dinero. De hecho, jóvenes, todo en la vida es evaluable en dinero, dentro de lo que es el comercio. ¿O ustedes creen que no? Que hay algo que no se pueda evaluar en dinero. ¿Qué no se evaluaría en dinero? Bueno, al parecer
están de acuerdo conmigo en que todo se puede evaluar en dinero. Bien, pero después no me digan, no hemos visto eso, no hemos avanzado, cuando yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo se evaluaría la vida? Bien, tenemos entonces lo que nos dice nuestro Código de Comercio respecto a los aportes. Respecto a los aportes, nuestro Código de Comercio nos habla de aportes de bienes y aportes en dinero. También hay inclusive aportes de créditos, pero nosotros vamos a hablar de aportes en general, ¿ya? Aportes de bienes y aportes en dinero. Todo eso, el artículo 156, por ejemplo, nos habla del aporte en el trabajo. A ver, yo tengo una persona, yo quiero poner una pastelería y tengo a alguien que hace unos pasteles fabulosos, pero él no puede aportar ni con un centavo, pero va a aportar con su trabajo. Yo no quiero que él entre, o él no quiere entrar como empleado, como trabajador, él quiere entrar como socio. Entonces, ¿cómo voy a evaluar en dinero su trabajo? Ese también es un acto de comercio. Por lo tanto, al realizar el trabajo, yo debo evaluar ese aporte que está realizando la persona. ¿Se dan cuenta? Ese aporte de conocimientos, ese aporte en qué sé yo, en su competencia para realizar el negocio al cual yo estoy aplicando, ¿no? Obviamente, pues esto es un poco difícil porque no podemos saber cuánto en realidad vale ese trabajo para poder ponerlo como parte del capital social, o sea, del patrimonio. No podemos decir su trabajo vale 1.000 o su trabajo vale 10.000 o su trabajo vale 100.000, no podemos. Pero hay formas en las cuales el Código de Comercio maneja y dice, bueno, sabemos que el trabajo no va a poder ser parte del capital social, pero esta persona va a tener igual derecho a las ganancias y también cuando es solamente del trabajo, pues esta persona no va a soportar pérdidas. Entonces, mucha gente al pensar en esto, se quiere dedicarse más a ser un socio que aporte trabajo. ¿Para qué? Para que cuando toque perder, él no pierda absolutamente nada. Pero tendría que ser, lógicamente, muy competente en el área para que realmente tu trabajo sea considerado como exclusivo y puedas lograr tener beneficios, así ganancias, así como los otros socios que sí han puesto un capital material, capital efectivo. Bueno, otra cosa que hay que saber es, que esto lo vamos a ver en los requisitos reales, la repartición de utilidades. También nuestra legislación, y ahí tenemos el artículo 168, que nos va a establecer, jóvenes, cómo deberían distribuirse las utilidades. Sin embargo, no es que obliga. El Código de Comercio brinda o establece bases mínimas para que se tenga en cuenta. Sin embargo, ya en los contratos de constitución, pues se establecerá cómo va a ser la repartición de las ganancias, la repartición de las utilidades. ¿Cuándo voy a saber o cuál va a ser mi forma de conocer que existen utilidades? Pues, ¿cuándo conocemos, jóvenes, que hay utilidades? Licenciada, cuando tenemos más ingresos que gastos
Está muy bien, pero ¿cuándo conocemos eso? ¿Qué elemento? Cuando realizamos nuestros libros o los ajustes finales, estamos los gastos a los Está muy ingresos que hemos bien, tenido. pero ¿cómo se llama todo eso? Licenciada, ¿se conoce el final de la gestión? Está muy bien, pero ¿cómo se llama? ¿Qué hacen? Balance general. Exactamente. Ya tenemos que tener nosotros propiedad al hablar. Obviamente yo voy a tener utilidades cuando realmente los balances generales me digan que ha habido beneficios. Porque si no ha habido, entonces no puedo repartirme ninguna utilidad, ¿no es cierto? Y hay que considerar lo que significa una utilidad. Ya no vamos a entrar a eso porque eso ustedes ya lo conocen en la materia de contabilidad, ¿no? Lo que significa la utilidad realmente. Se tiene que tener las reservas. ¿Por qué las reservas? Cuando vamos a formar una sociedad tenemos que tener el capital lógicamente formado, vamos a tener las reservas. Ya en términos jurídicos, las reservas significan una relación de auxilio, si quieren, para la misma empresa. No dista mucho de lo que es la economía para decir que las reservas son precisamente eso, ¿no? Son sumas de valores patrimoniales que tienen que ir a, o deben ser utilizadas en alguna emergencia de la sociedad. Entonces, es importante que nosotros sepamos que todas las sociedades, por muy mínimas que sean en su capital, deben tener las reservas establecidas. Bien, ahora sí, ya con esta pequeña introducción de lo que deben tener y deben contemplar las sociedades, nosotros podemos entrar a conocer el contenido de un contrato. Pero ¿cómo hacemos? Mire, primero, para la conformación de una sociedad, ¿cómo es que la establecemos? La establecemos, pues, poniéndonos de acuerdo, decía, entre 2, 3 más personas, que para tener un emprendimiento, ¿no es cierto? Digan, bueno, yo sé hacer esto, sabemos hacer, unámonos y pongamos nuestro pequeño comercio. Pero tenemos que empezar a hacer todo de manera legal. ¿Para qué? Para que todos estén seguros, para que todos estén realmente conscientes de lo que les espera hacer, de lo que deben hacer al momento de constituir una sociedad. Cuando empezamos y decidimos reunirnos, bueno, estamos de acuerdo 5 o 6 personas, ya, decidimos reunirnos. Nos reunimos en X lugar e iniciamos ya a poner las bases muy preliminarmente de lo que podría ser nuestra sociedad. A esta reunión primera, reunión donde ya obviamente todos han manifestado su consentimiento, le vamos a llamar acta de constitución de sociedad. Es decir, se va a elaborar un acta, ¿ya? Un acta donde diga, estamos reunidos en tal fecha, en tal hora, tales personas, para constituir una sociedad. ¿De qué tipo? Bueno, ya
verán, elegirán qué tipo de sociedad prefieren. Y esta sociedad va a versar, digamos, en la elaboración de zapatos, ¿no? Zapatos de lino, el material cuero, en fin, ideas generales. Pero esa es la primera, o el primer paso, si quieren, para poder elaborar esta sociedad, cualquiera que sea esta sociedad comercial. Bien, vuelve. Ya saben, jóvenes, que solo respondo llamadas son de la carrera, ahora exclusivamente de la carrera, antes era de mi familia. Bien. Les decía que el primer paso para conformar nuestra sociedad es formar o realizar un acta de constitución. Simplemente mostramos la idea de nuestro emprendimiento, de nuestra sociedad que queremos formar, el objeto, es decir, para qué va a ser y quiénes la van a hacer. Nada más por el momento. Una vez que se ha elaborado esa acta de sociedad, pues ya sería, como les digo, como un compromiso para seguir adelante en todo lo que tiene que haber posteriormente. Y posteriormente vamos a tener Posteriormente vamos a tener el contrato. El contrato específicamente, jóvenes, lleva un nombre jurídico. Dice contrato en su parte principal, pero generalmente en el lenguaje jurídico nosotros ponemos como minuta. ¿Ya? Entonces el contrato igual minuta. ¿Por qué? Porque este contrato, una vez que se elabore, tiene que pasar a convertirse de un documento privado a un documento público. Por lo tanto, es esa la terminología que se tiene que utilizar. El Código de Comercio nos obliga y nos dice que las sociedades comerciales están formadas por contrato. Por lo tanto, yo debo realizar mi contrato.
Ya para el contrato, jóvenes, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Todavía no se fijen en el tema tributario y demás. Vamos a ir explicando un poco. Ahora, los que están siguiendo con el Código de Comercio o les interesa anotar, pues anoten el artículo 27 del Código de Comercio, que es el que nos da las pautas para elaborar el contrato o la minuta de constitución de sociedad comercial. Variará en su contenido de acuerdo a la clase de sociedad que ustedes deseen constituir. Ya a la clase de sociedad que deseen constituir. Todo esto que les voy a mostrar, todo esto está en el artículo 127, por lo tanto, ustedes van a utilizar ese artículo. Pero todo esto yo he resumido en una otra diapositiva que les voy a mostrar a continuación. A ver, quisiera que alguno de ustedes, a ver, me gustaría que Stephanie Cordori, licenciada. Stephanie. ¿Me escucha? Le escucho, señorita Stephanie. Stephanie, a ver, coménteme cuál sería su idea, qué plan tendría usted para realizar una sociedad, o no le interesaría. Perdón, licenciada, pero no la escucho muy bien. ¿Podría repetir, por favor? ¿Qué ideas, qué planes tiene para construir una sociedad? ¿Nada? A ver, ¿alguien? ¿Quién tiene? ¿No tiene ni idea? Licenciada, A ver, niña. bueno, tal vez una idea para realizar una sociedad podría realizar una cadena de servicios de alimentos, restaurantes, así, tal vez. Ah, me encanta. Genial, Sí. genial su idea. Para eso, más o menos, ¿cuántos socios necesitaría o le gustaría tener? 3, porque somos 9 departamentos y nos podríamos dividir. Y como podría ser una idea un poco más grande, sería mejor la planeación y así. Me parece interesante igualmente. Muy bien. Muy bien, me gusta. A ver, vamos a entrar a los requisitos que yo necesito para la constitución de mi sociedad. Todo eso escrito que les mostré, pero que además está en el artículo 127, yo lo he resumido en 3 clases de requisitos que deben estar inmersos en ese contrato, en esa minuta. ¿Cuáles son estos? Primero, los requisitos personales. Estos requisitos personales, ¿cuáles son? Obviamente, todo lo que corresponde a los socios, es decir, el nombre, la nacionalidad, el domicilio, su carnet de identidad, en fin, todas las generales de ley que puedan identificar a los socios. Estado civil, en fin. Pero de entre estas 3 que están ahí anotadas, ¿por qué será importante la nacionalidad?
como ciudadanos bolivianos cumplen y puede ser distinto para las otras nacionalidades, licenciada? Muy bien, es distinto si hubiera un extranjero. Por lo tanto, la nacionalidad es algo muy importante. Que lo vamos a aclarar cuando hablemos realmente de cuando elaboremos nuestro contrato. Los extranjeros tienen limitaciones, tanto de acuerdo al Código de Comercio, como en el Código Civil, y principalmente en la Constitución Política del Estado, ¿no? Eso es bueno recordar, las limitaciones que tienen los extranjeros para conformar sociedades. De hecho, pueden, pero no pueden ser directivos, no pueden ser los que manden, quieren, dentro de esas sociedades, porque no pueden irrumpir la soberanía del Estado. Bien, ya cuando hablemos de sociedad, dentro de estos requisitos personales, pues vamos a hablar de la razón social. ¿Cuál es la razón social? Precisamente va a ser el tipo de sociedad que yo elija para constituir y hacer mi negocio, mi sociedad comercial, en otras palabras, mi empresa. Tengo los requisitos reales, que ya hemos hablado un poquito, ¿no? Tengo el capital, tengo los aportes y tengo las reservas. El capital es el cúmulo de todo lo que aportan los socios. Por lo tanto, viene a llamarse capital social, patrimonio, en fin. Los aportes, pues es la alícuota parte que cada uno da de los socios, sea en bienes o sea en industria, como ya hemos hablado anteriormente. Y las reservas, obviamente, van a servir para las emergencias suscitadas por alguna situación natural que haya pasado. Por ejemplo, ya, yo voy a hacer zapatos, pero por, qué sé yo, por situaciones ajenas a nuestra voluntad, pues todo nuestra materia prima se ha inundado y ya no sirve. Y no podríamos destruir nuestro negocio, ¿no es cierto? Entonces, para eso están las reservas. Es decir, a ver, saca de las reservas, compraremos un poco más de cuero y ahí empezaremos a trabajar hasta lograr recuperarnos, ¿no? En realidad, los actos de comercio, pues tienen ese riesgo, como en todo. No es perder, no es ganar, a veces es perder también. Luego tenemos los requisitos funcionales. Estos son ya prácticamente toda la radiografía de lo que va a ser mi sociedad. Dentro de estos tengo el objeto. ¿Qué estoy formando esa sociedad? ¿Cuál es el objeto? La duración, cuánto va a durar mi empresa. Y las obligaciones de los socios. La distribución de utilidades y pérdidas, tengo que hacer conocer cómo voy a distribuirme las utilidades y también las pérdidas. ¿Cómo va a ser mi sistema de administración? Además, ¿cómo voy a nombrar a los administradores? Imagínense si se juntan 5 administradores de empresas, cada uno va a querer ser el organista. Entonces, tengo que ponerme de acuerdo en ese contrato y decir quién va a ser el administrador. Casos de disolución, es decir, por qué puede disolverse mi empresa o por qué puede liquidarse mi empresa, por qué puede declararse quiebra. Si mi empresa es grande, yo tengo que tener juntas, también llamadas asambleas. Tengo que tener en materia laboral el compromiso arbitral para mis trabajadores, para mí como empleador. En fin, estos 3 requisitos son los que se encuentran dentro del artículo 127 jóvenes de nuestro
Código de Comercio. ¿Qué nos dice nuestro Código de Comercio? Lo tengo aquí, nos dice lugar y fecha de celebración del acto, nombre, es decir, el nombre de los socios, todo lo que les he dicho en cuanto a requisitos personales. Y más abajo ya están las sociedades, está el objeto de la sociedad, el monto del capital, bueno, ya entrando a los requisitos reales, hasta llegar a los requisitos funcionales, a esos requisitos que realmente van a dar vida a. Hablamos, si se dan cuenta, por inercia casi se lleva a la palabra empresa. Es decir, no hablamos de sociedad comercial, ¿no? Siempre decimos mi empresa. Y es por eso que vamos a ver un poquito lo que habíamos dejado en la anterior clase acerca de las empresas. La empresa no es otra cosa que la sociedad comercial ya debidamente establecida. Debidamente establecida decimos porque ¿están viendo la pantalla? Okay. ¿No, licenciada? No, licenciada, no se ve nada. Ahora sí, ¿no? Sí, licenciada, ahora sí. Ok. Entonces, les decía que ya en la anterior clase y ahora para continuar, porque es preciso, hablamos de clasificaciones de nuestras empresas, ¿no? Y habíamos dicho ustedes mismos por el tamaño, por el número de empleados, por la forma de las empresas. En fin, tenemos una clasificación amplia que ustedes la deben conocer de manera muchísimo más específica. Pero vamos a ir viendo algunos. Por ejemplo, según la procedencia del capital, es decir, una clasificación que tiene que medir el capital, vamos a tener empresa privada. Pues empresa privada, ¿a qué se refiere? A que el capital es enteramente de particulares. Generalmente estas son empresas familiares. ¿Ya? Generalmente son empresas familiares, donde aportan su capital padres, hijos, hermanos, etcétera, y se forma una empresa privada. Una empresa de autogestión. ¿Cuál es la empresa de autogestión? Es aquella en que los propietarios son los mismos trabajadores. Empresa pública. Bueno, la empresa pública, obviamente, cuando el capital pertenece a un ente público, a una institución pública que en general va a ser el Estado, es decir, va a ser llamado Estado. Puede ser el municipio, puede ser la universidad, puede ser el ministerio, etc. Pero que representa al Estado. La empresa mixta. La empresa mixta pues, tiene características de ambas, tanto de capital privado como de capital público. En la privada y la mixta las vamos a conocer un poco más adelante a profundidad, así como la empresa, las sociedades colectivas, comanditas, etcétera, ahí las vamos a conocer un poquito más a fondo. Por el tamaño, jóvenes, por el tamaño tendríamos las microempresas, que son aquellas que es en la cual se tiene hasta 10 trabajadores. Hasta 10. Si ya te pasas con un numerito, es decir, si tienes 11 hasta 49, ya te llamamos pequeña empresa. Si te pasas por un hito de los 49, 50 hasta 250, pues tienes mediana empresa. Y a partir de 250 vas a tener una empresa grande, una grande. ¿Ya? Esto por el tamaño. También tenemos la clasificación de acuerdo a la posición que tienen en el mercado las empresas. De ahí hablamos de la empresa aspirante. Fíjense bien, esta empresa aspirante es aquella
que siempre pretende mejorar al líder, a la empresa líder, y por supuesto a todas las que están siempre detrás de ellos. Tiene planificaciones estratégicas, es decir, un poco le dirige la mirada a la empresa líder para copiar, si quieren, un poco y poder ponerse a esa altura. Pero generalmente no pasan de ser empresas aspirantes. Un ejemplo que les puedo dar, a ver, tenemos Industrias Copacabana con su producto Pollos Copacabana. Tenemos muchísimas aspirantes, tenemos Pollos Cochabamba, o Pollos no sé qué, pero todas son aspirantes. No le igualan, si quieren, y tampoco le causan ni siquiera ningún temor a Pollos Copacabana, porque esa se constituye en la empresa líder. Y además es la que pues, marca la diferencia, ¿no? Con los otros pollos. A ver, alguno de ustedes que me dé algún ejemplo sobre una empresa aspirante. Licenciada, ¿puede ser la compañía Cascada contra la de Coca-Cola Company? Sí, puede ser, porque frente a ese monstruo, prácticamente todos somos, todas esas empresas de soda son aspirantes. Bien. Tenemos a la empresa especialista. Cuando hablamos de empresa especialista, jóvenes, estamos hablando de una empresa, pues, de una empresa que tiene como les digo, tiene un producto y tiene un mercado específico. No, y aquí lo decimos, ¿no? No es que es un monopolio que hemos visto anteriormente, pero que tiene casi esa condición. Por ejemplo, la cervecería, ¿no? La mayoría de las personas, de la gente, qué sé yo, que consumimos cerveza, pues pensamos en la cerveza, ¿cómo se llama? La cerveza paceña. No es que sea la única, pero es una empresa especialista. Por lo tanto, marca siempre alguna diferencia. Pero obviamente, para ser una empresa especialista, tiene que ser pues de un tamaño grande, tiene que ser una gran empresa, tiene que estar ubicada en prácticamente todo el territorio. En fin, tiene que tener todas las características que ustedes, sin mencionarlas, las pueden advertir en la cervecería, ¿no? En la CDI. Tenemos la empresa líder. Bueno, ya la empresa líder no necesita mucha presentación, pero entre sus características está en que esta empresa va a marcar, pues, va a innovar, va a marcar el precio, va a tener una publicidad siempre de avanzada. Por ejemplo, imagínense ustedes la Coca-Cola, es una empresa líder con sus publicidades fabulosas que llaman la atención a propios y extraños, ¿no? Y es la que marca y determina el precio de las sodas seductoras, de las sodas que vienen posteriormente. No hay sodas más caras que la Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, tenemos la empresa seguidora. Bueno, la empresa seguidora sí es aquella que se sitúa y que pareciera que también tiene fuerza. Hablamos de Pepsi. No, es una empresa seguidora. No es empresa líder, pero es una empresa seguidora porque tiene también un mercado muy, muy grande y puede en algún momento confundir
al mercado en sentido de que sí es la empresa líder, pero todos sabemos cómo con una revisión macro pues se va a establecer de que Coca-Cola puede representar a la empresa o representa siempre a la empresa líder. ¿Ya? Y así pueden ver ustedes ejemplos al respecto de empresas líderes, de empresas seguidoras. A ver, ¿cuál se les ocurre? ¿Qué empresa se les ocurre? Yo, licenciada, Gabriel Uribe. De empresa líder sería tal vez Adidas y seguidora. A ver, empresa líder Adidas, ¿me dices? ¿Y cuál sería su seguidora? Puma, que no es tan reconocida como esa marca, esa empresa, y Nike. Ya, bueno, habría que ver la cuota en el mercado, ¿no? Porque no sé si Adidas vende más que Nike, o que, pero puede ser, o sea, si comprobamos, ya les digo, a nivel macro, pues vamos a tener que sí, probablemente sea una empresa. Licenciada, un ejemplo más claro tal vez podría ser Samsung, que sería la empresa líder, y Huawei, la empresa que sigue, la empresa seguidora. Me gusta porque de cualquier manera Samsung vende muchísimo más que, pero frente a Huawei, ¿no? Porque si ponemos de repente a Samsung frente a Sony, también estaríamos hablando de que Samsung es seguidora y no es líder. Habría que encontrar los parámetros macros para ver quién es la empresa realmente líder en artefactos, qué sé yo, de telecomunicación, por ejemplo. Que también hay que ver los productos que contiene cada una de estas empresas, ¿no? Porque se diversifica, no necesariamente es un solo producto. Porque volviendo a nuestro ejemplo de pollos Copacabana, digamos, no es su único producto. El líder será en los pollos, pero de repente no en hamburguesas, y no en helados, o no en no sé qué más vende. Entonces, ¿se dan cuenta? Tenemos que ver, realmente necesita un análisis exhaustivo para poder determinar el liderazgo o la clasificación en este sentido, de acuerdo a la cuota del mercado de una sociedad. Bien, jóvenes, voy a tomar estos otros minutos que vienen para establecer algunas circunstancias, situaciones de nuestra materia. Primero, no he recibido todo, bueno, he recibido los trabajos, pero al parecer no todos han presentado. Ya ustedes saben que todo eso se empieza a computar en cuanto a la nota. Lógicamente, no, de ustedes era hasta hoy día, ¿no? No, licenciada, está para el miércoles. Hasta mañana, licenciada. Sí, hasta mañana hasta las 12. Retiro mis palabras, estoy con la otra materia. Retiro mis palabras. Pero bueno, todavía entonces tienen oportunidad, trabajen en ideas pequeñas, en ideas realmente creadas por ustedes, que las puedan desarrollar más adelante. De hecho, ya he presentado mi nota a la dirección pidiendo la aprobación de tribunales, etcétera, para la defensa de los trabajos que ustedes van a realizar. Me encantaría que fueran todos, pero solamente van a entrar los mejores trabajos, ¿no? Bien, no se olviden que el día jueves es su examen. Sí, Lice, respecto al examen, ¿hasta dónde más o menos va a entrar todo lo que hemos avanzado hasta la clase de hoy? Sí, con probabilidad, pero hasta donde hemos visto ciertos conceptos teóricos que vienen a ser parte de lo que son las sociedades comerciales. De hecho, todavía no las hemos visto, ¿no? Entonces, sin embargo, el concepto probablemente exista, no sé. A ver, se manda para que ustedes sepan esto, nos exigen, por ejemplo, para este primer parcial, un banco de aproximadamente de 70 preguntas.
la máquina, en la plataforma es la que elige, de acuerdo al tiempo, las preguntas. Entonces, yo les voy a dar, voy a ver que sea un tiempo prudencial para que ustedes puedan dar ese su examen. Jóvenes, al respecto del examen, ustedes tienen que estar conscientes de que no son los mismos exámenes. Es decir, puede venir igual, pero al tema aleatorio son diferentes las respuestas, por lo tanto, a veces están perdiendo el tiempo en tratar de decir cuál es el inciso o cuál no es, y luego están cometiendo errores y tenemos notas no muy buenas. Dedíquense a su examen, cada uno de ustedes tiene la misma capacidad que el otro, por lo tanto, no se subestimen. Ustedes pueden lograr de mejor manera y de una manera honesta, de una manera firme con ustedes más que conmigo, porque pueden engañarme, no importa. No, de hecho, lo hacen, ¿no? Algunos piensan que uno no se da cuenta, pero lo importante es cuántos engañan ustedes. Así que empiecen siempre a formarse una reputación hasta entre sus compañeros, que en algún momento puede llegar a ser su competencia, y a veces utilizan pues estas situaciones para hacer quedar mal a los propios amigos, ¿no? No vale la pena entrar y formar ya una reputación de mal estudiante, del que copia, del chanchullero, etcétera, porque más tarde o más temprano eso siempre pesa en un futuro laboral. Bien, vamos a dejar aquí la clase, vamos a terminar. La próxima avanzaremos un poco más. Seguramente su examen va a ser a las 9. Imagino que será hasta 9:30. Es probable que yo les voy a poner siempre un mensajito para ver si voy a entrar, vamos a continuar con la clase o voy a tomar el tiempo para la corrección con ustedes, lógicamente, la corrección de sus trabajos, ¿ya? Eso ya lo veré. Bien, que les vayan colores, jóvenes, estudien un poquito, que no es la cosa lo que nos avanza. Bien, voy a terminar la clase. Licenciada, hasta luego. Hasta luego, licenciada.